Nadie como Dios. Un saludo para todos muy especial en este jueves. Qué alegría poder estar acá en este programa Misionera Esposa y Madre. Qué alegría a ustedes que nos acompañan, que están acá desde sus casas, desde sus labores, desde todo lo que hacen, que lo hacen con tanto amor. Saludamos a todos los hombres que también nos ven, que nos han escrito mucho últimamente. También gracias por vernos, por estar acá. Y bueno, a ustedes también saludarlas, Linis, qué alegría que están por acá, Tati, Luisita, Cindy. Por aquí hay dos que están próximas ya a tener sus bebés. ¿Cuántas semanas tiene Lili? Bueno, vamos, las dos estamos igual, vamos para 37. ¿Las dos? Sí. Ay, o sea que las dos vamos a ver quién nace primero. Y se pierden al mismo tiempo. Bueno, entonces qué alegría también que están acá esos bebés en presencia, ¿cierto? Que está Santi también acompañándonos, el bebé de Linis, y María Antonia. Diga hola. Hola. Bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos con una oración para pedirle al Señor que, bueno, que nos asista? Hoy vamos a tener un tema muy bonito, muy especial, y pidámosle al Señor que nos dé su gracia también para que nos llegue a lo profundo del corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Jesús, nos ponemos en tu presencia, bajo la luz del Espíritu Santo. Suplicamos que te derrames profundamente en este programa Misionera Esposa y Madre. Suplicamos que la luz del Espíritu Santo llegue a cada una de nosotras, a todas las que nos ven haciendo sus labores en la casa o en su trabajo, a todas las familias que fielmente se conectan con nosotros para disfrutar de las enseñanzas que Dios nos da a través de este programa. Santísima Virgen María, cubre nuestros hogares, cubre nuestros hijos, pero sobre todo cubre nuestro corazón para poder ser verdaderas misioneras, esposas y madres como tú. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, entonces queremos comenzar leyendo algunos de los comentarios que ustedes nos enviaron. Gracias de verdad por escribirnos, a todos los que nos escriben también por el correo electrónico. Y bueno, no sé quién quiere empezar, si quiere Cindy que está por acá. Bueno, este mensaje nos lo envía Estrella García. Nos dice, les quiero compartir este testimonio. Tengo un hijo de 15 años, el cual se ha hecho muy rebelde, tanto que lleva 3 años repitiendo sexto. Y este año no quiso seguir estudiando. Hace como un mes escuché en su programa que decían que ofreciéramos nuestros hijos a los santos. Mi hijo se llama Martín y pensé en San Martín de Porres. Le empecé la novena el 3 de noviembre y se lo ofrecí a él orando por su consagración y por un cambio en su vida. Hacía 3 días había terminado la novena cuando mi hijo me dijo, quiero estudiar el próximo año. Me dio mucha alegría. Gracias a Dios y a ustedes e invitar a las personas que las escuchan que no se desanimen, porque Dios siempre oye nuestras oraciones, que nuestra Madre Santísima las bendiga siempre para que lleguen a muchos hogares que necesitan una voz de aliento. Qué testimonio tan hermoso. Hace sí, como más o menos un mes hablamos de eso, de encomendarlo a nuestros hijos, a sus patronos, y el Señor responde siempre. Qué hermoso, hermoso. Por acá tenemos otro de Natalie Apala. Dice, gracias por tan bellos mensajes. Llegué a este canal sin buscarlo y recibí una respuesta de Dios justo al corazón. Qué belleza, un saludo muy grande para Natalie, bienvenida por estos lados. Que nosotros sabemos que no somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros quien traspasa los corazones, incluso los nuestros, mientras estamos acá. Entonces, qué alegría que cada vez se vayan uniendo más personas a esta obra de Dios. Bueno, yo tengo uno por acá de Daniela Luna.
nos dice, ¿quién como Dios? Por gracia de Dios he visto todos sus programas, soy soltera, pero anhelo casarme y tener muchos hijos. Han formado mi corazón, me han ayudado inmensamente. Dios les pague por todo. A Daniela le podemos decir, como decía Santa Teresita, que el Señor al que quiere dar le hace desear. Entonces, si deseas eso en tu corazón, con seguridad el Señor te está formando a través de tus programas, a través de lo cotidiano de tu vida, para que cuando llegue esa persona estés lista y puedas dar este paso tan importante como es el paso al matrimonio con un hombre que con seguridad el Señor ya está formando para ti. Así es. Bueno, aquí también nos escribe Fanny Castaño, qué bonito compartir. He hecho el quite a sus videos muchas veces cuando los veo por ahí y hoy estoy gratamente sorprendida por haberme quedado. Me sentí acompañada como nunca en mis quehaceres como gerente del hogar. Dios me las bendiga enormemente. Bueno, este programa, Fanny, tal vez era para ti, también fue para cada uno. O sea, Dios siempre en cada programa nos habla a cada uno al corazón. Entonces, qué bonito. Uno a veces piensa que de pronto no es para uno, pero ahí Dios te mostró que también está contigo desde tus quehaceres, acompañándote y dándote fortaleza todos los días. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de este librito que es muy, muy bueno, se llama Sed Perfectos. A ver, es del padre, bueno, hay uno que es el ejercicio de perfección y virtudes cristiana, que es del padre Alonso Rodríguez, que es un libro más gordito. Es espectacular. Uno, pues yo no me lo he leído del todo, no sé si de pronto ustedes se lo han leído ya. Yo he ojeado algunas cosas y todo es muy bueno, pero este es un resumen de ese libro, se llama Sed Perfectos. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente sobre un capítulo que se llama El apostolado seglar, la más alta empresa. Bueno, este es un tema que hace mucho queríamos como tocarlo en el programa, queríamos hablar sobre él, y es precisamente sobre el apostolado, sobre ese llamado que tenemos a salvar almas, porque recuerden que este programa no es solo esposa y madre, sino misionera, esposa y madre, y esa también es nuestra vocación. Entonces queremos hablar un poquito sobre eso hoy, ¿cierto? Del apostolado seglar, la más alta empresa. Salvar almas, tan alta y tan subida que es esta empresa, atender a la salvación de las almas, que para ella bajó el Hijo de Dios del cielo y se hizo hombre. Y para ella escogió los apóstoles, haciéndoles de pescadores de peces, pescadores de hombres. El oficio más alto y más divino que hay, dice San Dionisio, es ayudar y cooperar juntamente con Dios a la salvación de las almas. Y Juan Crisóstomo dice, no hay cosa más agradable a Dios, ni que le dé a Él, ni que de Él tenga más cuidado que de la salvación de las almas. Todos querría el Señor que se salvasen, y así el que ayuda a esto hace la cosa más alta y más agradable a Dios, de cuantas los hombres pueden hacer en esta vida. Aunque deis a los pobres toda vuestra hacienda, sigue diciendo el santo, y ella sea más que las riquezas del rey Salomón y los tesoros de Creso, más es convertir una sola alma que todo eso. Qué lindo. Bueno, yo creo que hasta ahí hay mucho por decir, empezando porque dice que es la más alta empresa, es decir, que no hay una vocación, una labor más grande que podamos hacer por amor a Dios que ayudarle y que cooperar con Él por la salvación de las almas. El oficio más alto y más divino que hay. Y nosotras, qué bonito que hemos recibido precisamente ese llamado y esa vocación a ser salvadoras de almas, o sea, a ser cooperadores con Dios en la salvación de las almas, en la construcción de su reino, en poder contribuir a que una persona deje de mirar el pecado y empiece a mirar a Dios y se convierta del pecado a la gracia y conozca el amor de Dios. San Gregorio dice
que es mayor milagro convertir un pecador que resucitar un muerto. Y más lo estima Dios que criar los cielos y la tierra. Si no, vedlo por el oeste, porque criar los cielos y la tierra no le costó a Dios sino decirlo. Pero esto otro le costó más que palabras. Lo hizo a costa de su sangre y su vida. Increíble eso, porque muchas veces uno, bueno, en las cosas de esto de ser madre y esposa, indudablemente es quizás la vocación es la vocación que hemos recibido y es la misión más grande que tenemos a los ojos de Dios, ¿cierto? Todas, cuando recibimos nuestros hijos, sentimos una responsabilidad muy grande y es la más grande que tenemos, el poder llevarlos a Dios, el poder mostrarles a Dios. Estos días escuchaba a un sacerdote que decía, la conversión no es heredada, es decir, puede que tú como padre o como madre tengas una conversión o estés en un proceso, pero tus hijos heredarán tu tono de voz, tu color de cabello o tus manchas o lo que tengas pues físico, pero el tema de la conversión, de la espiritualidad, es algo que hay que infundirlo. Si bien tenemos ese llamado de Dios todos a la santidad, no es con lo que se nace, sino con lo que se educa, con lo que se forma, con lo que se hace creer, llegar. Y también lo mismo pasa con las almas que no están en casa, ¿cierto? Porque estas almas, bueno, tenemos que guiarlas, protegerlas, llevarlas al cielo, mostrarles la importancia de la conversión, pero a ver, ¿será que no hay más personas que necesiten de Dios aparte de nuestros hijos? Yo muchas veces me cuestiono eso porque es muy bonito uno salir cuando uno va a un apostolado, a un retiro. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno llega después de eso uno siente como que algo le pasó en el corazón, como que algo que estaba dormido despertó y volvió como a tomar fuerza. Mi esposo una vez me decía que, que uno va perdiendo como el filo. Me decía, no, yo hace poquito tuvimos la oportunidad de estar en un retiro de conversión. Vamos a hablar pasitos, por favor. Tuvimos la oportunidad de estar en un retiro de conversión y no íbamos, pues, desde que empezó la pandemia, por ahí, ¿qué? 7, 8 meses. No teníamos como la oportunidad de ver pues, estar ahí con las almas, de predicar, todo. Entonces, cuando llegábamos al retiro, mi esposo me decía que sintió en su corazón como que eso era lo que él estaba deseando hace mucho tiempo. Y se veía una gracia muy especial, las personas muy dispuestas, todo el mundo como muy deseoso de Dios, conversiones muy fuertes. Y también cuando yo llegué a la finca, pues yo no iba a la finca de retiros hacía mucho tiempo, pues yo me dio como mucha nostalgia, yo empecé a llorar y yo decía, Dios mío, qué grande poder estar acá otra vez, o sea, qué bonito poder volver a servir. Hace tanto tiempo no estábamos ahí lavando platos, baños en el retiro, organizando, porque realmente esa fue nuestra misión primera, nuestra vocación. Nosotros conocimos a Dios y Él nos llamó a servirle, nos llamó a darlo todo por las almas, y yo creo que todas acá, pues nuestra juventud, nuestra adolescencia, se la donamos a esto y creímos en esto y le entregamos al Señor esto. Entonces, poco a poco uno deja de hacerlo y va perdiendo ese fuego en el corazón, ese deseo, ese celo. Y entre el apostolado es como la virtud, entre más se ejercita, más se vive y más se enciende y más se ama, pero mientras menos se ejercita, más se apaga el corazón. Entonces, no sé, bueno, hasta aquí a ustedes, ¿qué les ha llegado? ¿Qué les ha tocado? ¿Qué han recordado? Es muy cierto cuando dices que entre más se hace, más se desea. O sea, cuando uno llega de un retiro, uno llega como con gasolina, uno quiere como convertir al mundo entero, como que hablarle a todo el mundo de Dios. Y yo creo que como mamás que estamos ahí en casa todos los días con nuestros hijos o nuestros esposos que de alguna manera también
se involucran un poco con la casa, pues de alguna manera sí se nos hace mucho más difícil decir que vamos a ir a un apostolado, programarnos todo, pero cuando lo hacemos y hacemos esos esfuerzos decimos, ay, esto es lo nuestro, o sea, es que se pueden combinar las dos cosas. Y aparte nuestros hijos necesitan ver misioneros no simplemente de nombre, sino misioneros en acción. Yo recuerdo que hace poco nuestra hija mayor empezó a coger un cepillo, como un micrófono y decía, hermanos, y empezó a predicar como el papá, y es que papi, es que tú siempre dices así, es que hermanos, es que sí, como dice la mamá, y empezó a predicar como yo, y nos matamos de risa y decíamos, bueno, es que nuestros hijos merecen y tienen que ver eso para que el día de mañana no estemos frustrados porque digamos nuestros hijos no quieren ser misioneros, pero si ellos no ven la figura de un misionero que arde por las almas, de un misionero que arde y hace sus esfuerzos para ir a un retiro, pues con seguridad nuestros hijos no van a arder por eso. Entonces en este escrito decía muy particular que la labor más hermosa que podemos hacer es salvar almas. Realmente siempre hemos hablado de la gran figura que es ser madres, de la gran figura que tenemos como padres, de la gran figura que hay en un hogar, que nosotros fuimos llamados para esta vocación, pero nosotros no estamos llamados a ser, digamos, de alguna manera como unos padres o unas madres normales. Estamos llamados a ser misioneras, esposas, madres, que si hacemos el esfuerzo con seguridad todo eso se puede combinar, o sea, que nuestros hijos vean que es algo natural ir a un retiro, que para nuestros hijos sea algo natural evangelizar una pareja, darle consejería a una pareja, darle consejería a una amiga, o sea, que nuestros hijos vivan en ese ambiente para que el día de mañana para ellos sea algo natural decir que van a un apostolado, que van a salvar almas, que arde su corazón por eso. Entonces yo digo que esto va muy acorde en estos momentos donde quizá muchos misioneros han bajado en su apostolado pues por todo esto de la pandemia, que nos acomodamos a la virtualidad porque es que ver el retiro desde la sala, ahí sí tan chévere, pero que se vuelve de alguna manera algo mucho más cómodo. Entonces que vivimos los retiros simplemente desde una virtualidad o que decimos no, es que no vamos a ir porque es que qué miedo que nos peguen el virus. Entonces yo digo que el Señor nos trae este tema, digamos, como muy, muy oportuno para este momento, para que cada uno digamos, no, es que nos tenemos que mover, nos tenemos que empezar como a organizar de forma que, o sea, yo digo que en estos momentos el mundo ha decaído tanto, o sea, la falta de Dios es tan grande que el Señor necesita apóstoles y que tristemente los apóstoles que llamó nos estamos durmiendo, nos estamos acomodando, nos estamos volviendo lentos, nos estamos volviendo poco ágiles al llamado que el Señor nos está haciendo en estos momentos cuando el tiempo se acorta, porque es que las almas están en serio condenando en su comodidad, se acostumbraron a vivir en el pecado, ya cada vez las aberraciones son más fuertes, entonces nuestros países se están volviendo comunistas, abortistas, de todo, entonces nos damos cuenta que en realidad la sed de Dios es mucha y que nosotros un día fuimos llamados a ser misioneros, esposas y madres, y que hombre, el Señor yo creo que con este tema nos hace un llamado a que nos pellizquemos un poquito y digamos, bueno, no es tiempo de que seamos familias, que llevemos este mensaje a muchas personas. Nuestro carisma es un carisma apostólico, ¿cierto? Lazos de Amor Mariano es una comunidad que Rodri siempre que nos predica, que nos da una charla, nos dice que él nos soñó siendo apóstoles, nos soñó salvando almas, nos soñó siendo una comunidad para la iglesia, para evangelizar, para llevar la buena nueva del evangelio, y somos un carisma apostólico, incluso eso está en nuestros estatutos, en nuestro carisma. No solamente es la conversión de la santificación de los miembros, ni la conversión personal, sino la conversión de las almas, buscar en todo la salvación de las almas. También decía hace poco Juliana en una de las charlas de matrimonio que dio con Freddy, que fue hermosísima, y me acuerdo que ella decía, es el tiempo de las familias, o sea, estamos en la era de las familias, pero no de las familias que se acomodan a que es que voy a hacer tanto mis hijos,
no, es que voy a ser santo a mis hijos y tenemos que ser santos como hogar, pero también que nuestro hogar refleje y llegue a muchos otros hogares que necesitan de este mensaje. Entonces yo digo que el Señor hoy vuelve y nos repite y nos recalca un poco en el tema de que seamos familias santas, pero también familias santas que queramos hacer que muchos se acojan a este mensaje del Señor y seamos familias misioneras. Así es. Así es, yo creo que uno a veces incluso excusa mucho como su maternidad y la misión tan grande que siente, como lo mencionaba Sarita ahorita, de formar hijos santos. Entonces uno cree que su apostolado se volcó solamente a salvar estas almas o a darle a estas almas, pero realmente eso es ser un poco egoístas, porque después de, incluso dice la canción, es imposible conocerle y no amarle, es imposible amarle y no servirle. Qué lindo. Y no nos podemos quedar como cruzados de brazos diciendo, no, pues ya conocí a Dios, pensando solo en los problemas que uno como madre tiene o en las necesidades que tienen sus hijos. Eso es como ponerse uno como en un caballito y estar viendo solamente la necesidad que tengo aquí, lo que tengo a mi alrededor, pero me olvido del dolor del mundo, de las personas que no han conocido a Dios, de las personas que están sufriendo, sobre todo en este tiempo de pandemia, que incluso pues no pudimos como tener mucho contacto apostólico con las personas, y uno se daba cuenta como día tras día las personas, la tasa de suicidios aumentó horrible, y uno muchas veces se acomoda y se queda literalmente mirándose el ombligo, como dices, o sea, mirando el ombligo de la casa y Dios mío, mi hijo tan pataletoso, Dios mío, y tal cosa. Y precisamente cuando uno empieza a servir, ahí es donde uno empieza a olvidarse de uno, y lo que el Señor dice: busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. A veces de uno tanto como mirarse el ombligo, el mugrecito que hay en la casa, se olvida de las cosas tan fuertes que hay afuera, de todo lo que las almas necesitan. Y cuando uno empieza a ir a la necesidad de esas almas, entonces Dios también empieza a hacer transformaciones en el hogar y en la vida de uno. Cuando uno empieza a hacer apostolado, inmediatamente el Señor también como que va transformando la parte interna, y uno cree que es al revés. Uno dice, no, es que tengo que concentrarme aquí, por eso no puedo ir allá. No, obviamente hay que organizar las cosas de acá, no descuidar el hogar, no descuidar la familia, pero un momentico, en verdad tenemos un llamado, no solamente yo, mis hijos, y mis hijos también tienen que saber qué es ir a servir a un retiro como lo hicimos nosotros. Y uno se empieza a excusar en miles de cosas de la maternidad, como que es que en las fincas hace mucho frío, pero yo qué voy a ir a servir si voy a tener que estar pendiente de todos al mismo tiempo. Pero uno empieza a hacerse como muchos imaginarios en la cabeza, pero si uno nunca lleva a los hijos a exponerse al apostolado, a ayudarles a las almas, entonces cuando son grandes uno cómo se los va a exigir, pues o ellos cómo lo van a desear, si esto es algo que lo enamora a uno, y que el enamoramiento se da a través del conocimiento. Luisa María, decías algo muy interesante, y es que cuando no hacemos apostolado, cuando no vamos a lo exterior, cuando no vamos a las otras almas, nos ahogamos en nuestros problemas y en nuestras dificultades. Yo recuerdo que hace algún tiempo mi esposo me decía: amor, estás muy histérica y te estás ahogando en un vaso de agua. Yo necesito que tengas contacto con las almas, porque es que si tú no vas a las almas, si tú no escuchas a las personas, si tú no escuchas el dolor de las personas, no te vas a dar cuenta que el dolor de los de afuera es quizá mucho mayor que el nuestro, que quizá las dificultades del de afuera son mucho mayores que las nuestras, y eso nos ayuda, eso te ayuda a ti. Y es verdad, yo entendí eso, y yo decía, es verdad, cuando nosotros pues empezamos a encerrarnos en nuestro hogar, en nuestras necesidades, en mis hijos, en mi esposo, aquí nosotros nomás, claro, entonces tenemos una dificultad y la vemos gigante, y no, esto es lo peor, yo creo que a ninguna le toca pasar por lo mío, ¿no? Entonces armamos una pataleta donde creemos que somos las que más sufrimos, que en nuestro matrimonio se ven las dificultades que no se ven en ninguna parte. Y cuando uno va a esos retiros y uno escucha a esas mujeres que han pasado por cosas tan dolorosas, jóvenes que tienen un dolor tan grande, unas dificultades tan grandes, y uno dice, Dios mío, cuán malagradecidos hemos sido, cuán poco, Señor, sufro, qué fácil ha sido mi vida, y eso nos llena de gasolina, y eso nos lleva a decir, y eso nos lleva a ser un poco más agradecidos,
a ver la grandeza de Dios en nosotros, pero cuando nos aburguesamos en nuestra casa, en nuestras comodidades, nos damos cuenta que no somos capaces de mirar el dolor humano y no nos damos cuenta de ver la grandeza de Dios en cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Y además, pues como muy acorde a lo que Tati, bueno, y lo que todas han hablado, yo una vez meditando con mi esposo hablábamos de todo el tema del apostolado y nosotros decíamos, es que desde el momento en que nosotros nos casamos, apostamos por ser una familia diferente, una familia que se abre a la vida, una familia que sale a hacer apostolado también y que está con las demás almas. Entonces es así, yo creo que aquí todas, como decía Sarita, vivimos un tiempo de juventud dedicadas al apostolado y ahora que nos casamos, que cambia un poco, realmente cuando uno sale a dar, se da cuenta que es que el alma, o sea, no solamente nuestra alma, sino nuestra familia lo necesita, es que se beneficia a toda la familia. Muchas veces cuando de pronto uno, por decir algo, el esposo tiene que salir a algún apostolado o algo y de pronto por ciertas circunstancias uno no puede ir, pues uno siente la gracia cuando su esposo está haciendo el apostolado, uno siente la gracia en la misma familia, uno siente que todas las bendiciones de ese apostolado llegan a la casa, le llega a uno y es muy bonito porque la gracia del sacramento también es mérito para uno como esposa, que su esposo o sea uno la que está en el apostolado, pues a los dos les llega la gracia y es hermoso porque también ayuda precisamente a los hijos. Y algo muy bonito es que creo que el apostolado nos exige no solamente ser, sino parecer ser también, ¿cierto? Porque nuestros hijos nos están viendo, como decían ahorita, nuestros hijos nos ven predicar pues contra el pecado, contra la impureza, contra tantas cosas que se ven hoy en día, pero si ellos están viendo eso también en nuestra casa por parte de nosotros, pues sería antes un mal peor el que le estamos haciendo a nuestros hijos. Entonces es muy bonito que el mismo apostolado nos exige también esa radicalidad de vida en el hogar, esa coherencia de vida en el hogar, que para nuestros hijos va a ser el mayor beneficio. En estos días hablábamos en una reunión que precisamente tal vez nosotros no seamos los apóstoles de los últimos tiempos, bueno, eso no lo sabe, pero nuestros hijos puede que sí lo lleguen a hacer. Entonces, ¿cómo los estamos formando? ¿Cómo están viendo ellos también que nosotros estamos en el apostolado? ¿Cómo estamos viviendo ese apostolado para que ellos, cuando les toque el tema de vivir los apóstoles de los últimos tiempos, pues realmente estén bien fuertes en su conversión, bien fuertes en toda su vida, pues coherente? Entonces, la verdad, yo creo que uno como echar para atrás en el apostolado no debería porque se casa o porque tiene un hijo, no, antes más necesitamos del apostolado, más necesitamos de estar pegados de Dios. Yo me acuerdo mucho siempre, es que cuando yo me iba a casar, Rodri me dijo, tú necesitas más de que tu esposo esté en lazos ahora casado que soltero, porque es que eso lo exige a uno, le exige la vida, porque uno se relaja, pues cuando uno no tiene como almas, cuando uno se va relajando un poco, incluso en la misma virtud. Entonces el apostolado para el matrimonio es clave, así no tenga uno que ir a un retiro espiritual, pero hay muchas formas de hacer apostolado, ¿cierto? Hay formas a través como lo estamos haciendo de pronto ahora, por medio de los medios de comunicación, de dar una consejería, de ayudarle a alguien en la misma familia, ahí se está haciendo apostolado. Incluso un sacerdote, alguna vez en un acompañamiento, yo le decía que mi apostolado se había transformado mucho. Yo le decía, padre, es que ya no es lo mismo, que son dos bebés, es el esposo, el hogar, las cosas de la casa, organizar todo. Esa es mi misión. Y él me decía, Sara, esa es tu misión, pero esa no es tu única misión. Y a mí eso me marcó mucho el corazón, porque él me dijo, no es tu única misión, porque Dios también te llamó a algo y te llamó primero. Y eso como que me retumba, y siempre que pienso en un apostolado, que hay algo por hacer, o que mi esposo me dice, vamos a esto, hagamos esto,
amor, hay que movernos, la gente se está perdiendo, hay que organizarnos, tenemos que salir, tenemos que evangelizar. Yo siempre como que entro en esa confrontación de decir, pero las niñas, y no las puedo descuidar porque ellas también son mi misión, pero pienso en lo que él me decía, esa no es tu única misión, tu misión también es salvar almas. Incluso había un capítulo de Conchita en el diario que decía ella, tu misión es salvar almas, le decía eso a Jesús, a Conchita, y tuvo, ¿cuántos hijos? 8 hijos. Y entonces estos días precisamente hablábamos con el sacerdote, le decía a un misionero que estaba muy preocupado porque veía que hay muchos misioneros cercanos a él, nos decía pues los nombres, decía, ¿qué pasó con él? Yo no lo volví a ver. ¿Y qué pasó con este otro? Y las cositas, como eran de buenos, yo que me los encontraba en apostolado, ¿qué les pasó a estos muchachos? Entonces éramos como contando, no padres, que este se casó, este está trabajando mucho, este en la empresa ha tenido muchas dificultades, entonces está muy metido de lleno. Entonces decía, muchachos, qué pesar. Él dice muchos chachitos. Entonces decía, chachitos, qué pesar. Como eran de buenos misioneros, ¿por qué no los llaman? Entonces nos decía, es que el celo apostólico no se nos puede perder, y más en este momento. Él nos decía, muchachos, este es el momento donde más necesitamos apóstoles, y apóstoles que se sacrifiquen. En el pasado veíamos quizás a San Pablo, que tuvo que sacrificar lo que él quería, su misión, por ir a ser apóstol de los gentiles. Veíamos muchos sacerdotes, muchos santos que querían ir quizás al Asia y les tocó estar en un convento y ahí sacrificarse. Quizás nosotros queremos quedarnos aquí, pero Dios nos llama a salir, Dios nos llama a ir, Dios nos llama a incomodarnos, a sacrificarnos, quizás a dar más de lo que queremos dar, precisamente para poder llevarle almas a Él y para cumplir con esta más alta empresa, que es la salvación de las almas. Y qué bonito es si nosotros podríamos decir, bueno, como solteros llevamos un alma a Dios, y el Señor en el juicio quizás nos va a mostrar esas almas que conocieron de Dios por nuestro sí, pero qué bonito será ver las almas que conocieron a Dios por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestros hijos. Imagínense el poder ver en un futuro a nuestros hijos evangelizando, a nuestros hijos llegar con lágrimas en sus ojos a decirnos, mamá, le hablé de Dios a mi amiguito y se convirtió y conoció de Dios. Y cómo será esa emoción de uno saber que mi hijo pudo evangelizar, pero que antes de esa evangelización recibió el testimonio de ser misionero en su hogar. Entonces yo creo que es una responsabilidad muy grande que tenemos, no solo como matrimonio, sino como matrimonios misioneros. Y yo creo, Sarita, que esa es una misión que sobre todo recae también mucho sobre la mujer. Es que la mujer es el fogón del hogar. Dentro de un hogar que no haya una mujer que apoya a su esposo para que, mi amor, tranquilo, hágale, o mi amor, no importa, vamos, o detrás de un hombre que apostólicamente está muy activo, hay una mujer también que le está apoyando y que le está diciendo, no, mi amor, hágale, siga, no, es que tal cosa, o vamos, también las dos cosas. Que va a haber los dos momentos en que todos nos vamos, en que, bueno, yo le me tocará quedo a él, para pero que igual. tú puedas ir, así es. E incluso mi esposo estos días me decía algo que la verdad me llegó mucho al corazón, porque ustedes saben que estamos en este momento de pandemia y uno pues como mujer es un poquito más temeroso de eso, pero mi amor, entonces él me decía, mi amor, pero los médicos arriesgan su vida por salvar personas, por salvar humanos, por salvar vidas. Ahora nosotros no vamos a arriesgar nuestra vida por salvar almas. Es que ellos están todos los días expuestos a contagiarse, están enfermándose, están dando su vida por salvarle la vida a una persona. Nosotros le vamos a salvar la eternidad. Y yo dije, o sea, yo no encontré qué responder. No, pues ya la dejó lista. Vámonos. Yo dije, Dios mío, es verdad. Y si me puedo contagiar en un centro comercial o si me puedo contagiar en mercando, ¿por qué no me voy a contagiar salvando almas? O sea, incluso hasta pienso que Dios ahí dará una protección especial porque sabe que uno quizás está sacrificando por su salud o la de sus hijos. Ya te lo voy a dar. O la de sus hijos por
por llevarle almas a Él. Entonces, y es así, porque por llevarle almas a Él. Es así porque cuántas veces en momentos de pestes y cosas estas los sacerdotes o las mismas hermanas, monjitas salían a ayudar a curar leprosos y a ellos no les pasaba nada. ¿Por qué? Porque el Señor también da esa protección fuerte a las personas que se entregan generosamente a Él. Y es también como quitar un poquito ese miedo ahora que estamos, como decía Sarita, en estos momentos, es entender también, obviamente con los debidos cuidados y con la debida prudencia, pero también arriesgar un poco, porque es cierto, el mismo libro al principio decía, es que la creación le costó un hágase, decir hágase, pero la salvación de las almas le costó mucho más, su vida, su sangre, su hijo, le costó todo de él, y es así, pues uno entiende con un hijo realmente lo que es un alma, porque uno dice entregar un hijo para que un alma se salve es lo más profundo, como lo más grande que uno pueda, el dolor más desgarrador que uno pueda sentir también, y saber que se entregó para que un alma se salvara es algo que uno dice, un alma tiene que valer mucho, tiene que valer demasiado. San Gregorio, sobre aquellas palabras del apóstol Santiago: el que hiciere que se convirtiera el pecador de su extravío, salvará de la muerte el alma del pecador y cubrirá la muchedumbre de sus propios pecados. Dice: si librara a un hombre de la muerte corporal, aunque ahora no muere, sino que ha de morir mañana, merece gran premio y galardón. ¿Qué premio y galardón merecerá el que libra un alma de la muerte eterna y es causa para que viva en la gloria para siempre, sin jamás poderla perder? Por eso la Escritura Divina no se contentó con decir que los que enseñan a otros el camino de su salvación alcanzarán la vida eterna, sino que añade: resplandecerán como estrellas en aquella perpetua eternidad. Y por el profeta Jeremías dice Dios: se apartaréis lo precioso de lo vil, se apartaréis las almas que yo tanto aprecio, de la vileza y bajeza del pecado, seréis como mi boca. Es frase que suelen comúnmente decir: quiérole como a mis ojos y como a mi vida. Pues de esa manera quiere Dios, al que trata de convertir almas y sacarlas del pecado. Es cosa muy preciosa ante Dios un alma, y por eso estima tanto el ayudar a las almas. ¿Quién no se animará con todo esto a trabajar conforme a sus fuerzas, estado y condición, en obra tan del agrado de Dios y tan provechosa para nuestros prójimos y para nosotros mismos? La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Cómo nos sufrirá el corazón que nuestros prójimos perezcan y se vayan al profundo del infierno, pudiéndolos socorrer nosotros? Dice San Juan Crisóstomo: si veis que un ciego va a dar consigo en alguna olla, le dais luego la mano, pues viendo cada día nuestros hermanos puestos a pique de despeñarse en el abismo del infierno, ¿cómo nos podremos contener y dejar de darles la mano? Impresionante. El mismo santo, en una homilía que hace del ciudadano que habemos de tener la salvación de nuestros prójimos, trae comparación muy buena para esto. Luisita, ahorita leí algo hermoso que decía: trabajar de acuerdo a sus fuerzas, estado y condición. Esas tres, yo creo que hay una clave muy bonita, porque Dios a todos nos ha llamado, ¿cierto? Todos tenemos un llamado universal, el llamado universal a la santidad, a la salvación de las almas, pero no a todos nos llama de la misma manera. A todos nos da un estado de vida diferente, una gracia especial, unas fuerzas especiales. Hay almas que tienen más, por ejemplo, el santo cura de Ars tenía una fuerza para ayunar increíble, el San Juan Bosco tenía una fuerza para no dormir admirable, él dormía 2 horas diarias, a veces 1 hora diaria, 3 horas diarias, y se la pasaba en vigilia. Tenía ese don, esa gracia, esa fuerza. Quizás nosotros tenemos menos fuerzas en muchas cosas físicas, para sacrificarnos, para muchas cosas, pero
pero de acuerdo a esas fuerzas, de acuerdo a ese estado, porque decía también estado, es decir, el Señor sabe cuál es nuestro estado de vida, y de acuerdo, ¿y cuál era la otra palabra, Luisita? Voluntad. Condición. Fuerza, estado y condición. Y condición, a ver, hay personas que tienen una condición, no sé, económica, familiar, humana, con más quizás capacidades para poder estar, para poder no depender y poder estar ahí en el apostolado, otras no. Sin embargo, si tienes fuerza, de acuerdo a tu fuerza, tu estado y a tu condición, Dios te llama a dar todo de ti. Es decir, no te llama a dar lo mismo, por ejemplo, a Linis no la llama a dar lo mismo que quizás a Luisita, quizás a Cindy, a Tati o a mí, porque ella tiene un estado, una condición y unas fuerzas diferentes, pero sin embargo, en todo lo que ella tiene de sí, la llama a entregarse por completo. Entonces ahí es cuando uno dice, mi estado y mi condición de vida pueden ser o una excusa para entregar menos, o una conciencia para saber que tengo que dar más, porque en el fondo uno siente que todavía le falta dar mucho. Por ejemplo, uno piensa en su vida, Dios mío, mucho, o sea, mucho más me podría sacrificar, dar, entregar, me estoy guardando mucho para mí misma. O por el contrario, hay personas que pueden sentir, es que estoy desgastando todo, mis fuerzas, mi voluntad, mi trabajo, mi salud, todo lo estoy dando por la salvación de las almas. Entonces, ese es como un buen momento para cuestionarnos si estamos dando todo de nosotras, todo, para poder salvar almas, si en nuestro estado, si nuestras fuerzas, si nuestra condición, en eso que Dios nos ha dado, en eso ahí donde nos ha llamado, realmente lo estamos entregando todo, realmente estamos dando todo, o quizás nos estamos guardando para nosotras mismas lo que no nos pertenece y lo que es de las almas. Sara, yo digo que sin lugar a dudas, en todo esto hay algo que debemos de tener en cuenta, y es que siempre requiere de esfuerzo, o sea, requiere de renuncia. O sea, el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Entonces, de alguna manera sí nos toca negarnos a nosotros mismos, sí nos toca cargar con una cruz, pero la recompensa será ir hacia Él y hacer que muchos lleguen hacia Él. Entonces, yo digo que este pequeño compartir de hoy fue para eso, como decías tú, pensar, ponernos a meditar qué nos estamos guardando, o sea, en qué me acomodé, en qué estoy como acomodada para decir no lo voy a hacer, no puedo. Y pues de alguna manera nuestros hijos no se pueden convertir como en nuestra excusa, en nuestro comodín y en la excusa perfecta para sentir un fresquito en el alma cuando Dios me está llamando y pidiendo más, que nuestros hijos no se conviertan en esa excusa perfecta para como tranquilizar mi conciencia, decir, ay no, sí, pues es que el Señor me llamó a servir, pero yo ya le serví lo suficiente. Nunca será suficiente. Por ejemplo, hoy yo quedo muy exhortada y yo digo, no, o sea, el Señor me hizo misionera y con seguridad aún me quiere misionera, y no solo de mis 4 hijos y mi esposo, sino de muchas personas que con seguridad el Señor está esperando que yo evangelice. Qué rico que hoy las que nos escuchan, qué rico que hoy todos los que han podido vivir esta pequeña espiritualidad que hemos tenido, nos pongamos a pensar cómo le puedo servir mejor al Señor, cómo puedo sacrificarme un poquito, desacomodarme un poquito para ir a servir al otro. Que ese fuego que quizá está un poco apagado por diferentes circunstancias, ¿cómo puedo avivar de nuevo ese fuego del apostolado, ese carisma que un día nos conquistó, ese carisma al que un día fuimos llamados? Lazos de amor mariano debe arder por las almas, debe arder por el apostolado, y yo digo que eso no lo podemos dejar perder. O sea, yo digo que nuestra excusa hoy no sean nuestros hijos, que nuestra excusa no sea la pandemia, que nuestra excusa hoy no sea los problemas numerarios que tengamos en nuestro hogar, no, muchachos, que antes eso sea nuestra gasolina para decir, el Señor me necesita, que antes todas esas dificultades sean, no voy a dejar, por esta dificultad no voy a dejar de servir al Señor, al contrario, esto es
una pequeña piedra que quizá el mundo quiere que yo me tropiece para que no le sirva al Señor, y podamos decirle: Señor, contigo siempre y misionera hasta la muerte. Y recuerda esa frase que dice, no me acuerdo del santo, que si tú dejas de arder, muchas almas morirán de frío. Qué bonito. Si dejamos de arder, muchas almas morirán de frío. Y también, pues, para las que nos ven que no son misioneras, el apostolado también es algo que el Señor nos llama, independientemente de que seamos misioneras de lazos o no. Es que uno no tiene que irse como muy lejos, irse a China, a otro país, no, basta con abrir la puerta de tu casa y Los ver el vecinos. vecino que sufre, basta, incluso ahora basta con llamar a esa persona que ves que está triste, a esa persona de tu familia que ves tan alejada. Para ser misionero no solamente ser como nos lo mostró de pronto un San Francisco Javier, China, un lado, el otro, no, quizás la misión como madres, que incluso era la misma frase que ahorita nos repetía Sara, es dependiendo de nuestra condición, de nuestras fuerzas. Cada una tendrá sus fuerzas, cada una tendrá su condición. Incluso uno como misionero también es real que uno a veces va a servir a retiro y con los hijos, y uno está pendiente de los hijos y termina el retiro y uno dice como que, ay no, pues casi como que no pude ayudar en nada, me sentí como tan maniatada los tres aquí, no pude ayudar de pronto mucho en la cocina, en los baños, como de pronto hacía en medio de mi juventud. Y uno puede salir hasta frustrado por eso y decir, no, pues es que yo para qué ir por allá, mejor que vaya mi esposo, que dé la charla a mi esposo como la dio, y yo me quedo pues en la casa, más fácil juego con ellos acá. Pero no, ahí es donde decía la frase del Evangelio, y que la repetía Tati ahorita: carga con tu cruz, o sea, carga con tu cruz, con tu familia, con tus hijos, que también en el retiro puedes estarle formando, también puedes estar jugando con ellos, y eso también puede ser motivo de evangelización para para cualquier persona. Eso también es predicar. Entonces, a veces uno también como misionero puede sentirse como que yo para qué voy a ir por allá si voy a tener que estar pendiente de los niños. No, esa es la forma también de involucrar a nuestros hijos a ser misioneros, y aunque hagan las pataletas que hacen en la casa, las van a hacer en el retiro, pero ahí está también como el llamado que nosotros tenemos, es que en todos los ambientes nuestros hijos nos pueden acompañar, irles mostrando que esto hace parte de su vida también y de nuestra vida de ser misioneros. Entonces, cargar con la cruz, el que quiera seguir en pos de mí, como lo decía Tati, niéguese a sí mismo. Es verdad que implica negarse a unas horas más de sueño, negarse muchas veces al cansancio, porque es más fácil que termine el día y uno poderse acostar y no tener que ir a una reunión de lazos para no trasnochar, o no estar en una reunión para no trasnochar, sino acostarse tempranito porque tiene que madrugar mañana. Pero eso hace parte de la negación, que este también es un llamado que Dios me hace. Negarme, cargar con mis hijos, con esta cruz tan hermosa, tan bonita, pero que no deja de ser cruz, con mi familia, y seguirle. Ese es el llamado, yo creo, que el Señor nos hace también a través de esta hermosa lectura. Así es. Bueno, entonces recordemos que la única forma de servir, pues hoy hemos hablado mucho del retiro y del apostolado, pero hay muchas otras formas: una consejería, atender a una mujer que quizás necesita que le ayuden, que quizás tiene dificultades con sus hijos, con su hogar, tantas formas de poder llegar y llevar a Dios y el Evangelio ahí. Y también lo que decía Luisa me recordaba una última historia, una de ustedes, de las que está acá en el programa, pues no está aquí, pero está acá en Misioneras Esposa y Madre, me contaba una vez que ella estuvo en un retiro sirviendo y precisamente sentía eso, que no había hecho nada porque estuvo todo el retiro pues con sus hijos, cuidándoles, y al final una mujer llorando se le acercaba y le decía: gracias porque yo nunca había hecho eso con mis hijos. Yo tengo 2 hijos y nunca les he dado el amor que vi que tú les diste a ellos este fin de semana. Y a través de eso Dios tocó mi corazón, porque hoy me voy de este retiro decidida a ser una buena mamá. Ay, entonces, ella decía: ay, entonces sí valió la pena haber ido a servir. Y miren, uno a veces, la única forma de evangelizar no es predicando, a veces es simplemente mostrando lo hermoso que es estar con nuestros hijos, que es tener un hogar, una familia. Créanme que eso a muchas personas les toca el corazón y les cuestiona. Entonces, tengamos en nuestro corazón el deseo de arder, de salvar almas, y recordemos que no solo somos
esposas y madres, sino que somos misioneras, esposas y madres. Bueno, Dios los bendiga.